de las espirales, digamos, en otras palabras. ¿Quién sabe? Porque es una curva de la familia, que como les digo, de las espirales, por eso se dice curvas de espirales de transición, es lo que normalmente decimos. Pero la curva sí tiene nombre, o tienen varias formas de curvas, podemos hacer de varios, pero ¿cuál se utiliza más? A ver, ¿quién sabe? Espirales, ¿sí qué? Ya, o sea, en general son la familia de las espirales, todos son de la familia de las espirales, por eso que decimos, pero de esa familia de las espirales hay unos nombres de las curvas siempre. A ver, está bien lo que me has dicho. A ver, Franco me ha hablado, ¿no? ¿Me estás hablando? Sí. Ya, no, está bien, está bien. Es que si no voy a anotar. A ver, seguí comentando, a ver cuáles son esas curvas de la familia de las espirales. Porque así, Mencionó términos... alguna vez las Legniscatas. Dime, ¿cuál es? Mencionó alguna vez las Legniscatas, creo. Muy bien, muy bien. Eso es una. Espera, Franco Rocha. Voy a anotarte un puntito, espérame. Rocha. Hoy habías tenido los 5 ya. Está muy bien, pero muy bien. Te felicito. Una es la lemniscata. Lemniscata se llaman esas. Otra, De Euler, creo que es la otra. muy bien. Deuler, ha dicho Deuler. El mismo dije. Ah, muy bien, Franco. Ya, muy bien. Te felicito. Estoy admitiendo y estoy ahí de todo. Bueno, y hay una más que es la de Euler. La espiral cúbica también se denomina espiral cúbica. La lemniscata de Bernoulli, ese es el nombre completo. La otra es la parábola cúbica. Parábola cúbica. De la familia de las espirales tenemos la lemniscata de Bernoulli, tenemos la parábola cúbica, tenemos la clotoide, que es uno de los términos que más utilizamos en estas espirales, la clotoide o espiral cúbica. Esa es la que más usamos, la última. La clotoide o la cúbica. ¿Ya? Está bien, eso. Ahora, ¿qué más podríamos enseñarles que no está en el libro? Por ejemplo, para elegir estas espirales de transición, ¿cuáles son los criterios? A ver un poquito, si de eso no tienen. O sea, podrían encontrar tal vez en las normas del ABC cuáles serían esas normas para la elección del tipo de curva. O sea, para este caso, las curvas espirales de transición. Por ejemplo, una es si el delta, ¿qué es el delta? El ángulo de deflexión principal, ¿no ve? Si el delta, o sea, el ángulo de deflexión principal, es menor de 4 grados, entonces se adoptará mejor dicho, curvas de radio de 1500 a 2000 metros, o sea, para velocidades de 100 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un delta de 4 grados, 4 graditos es nada, ¿no? Es casi recto. Por ejemplo, yo muchas veces me ha tocado en alguna avenida tener el ángulo de detección menor a 2 casi. Entonces, en esos casos se hace como si fuera una, curva fuera recta, o sea, no hacemos curva, es como si apareciera como si fuera recta, porque el ángulo de deflexión de 2 graditos, nada, ¿no? Entonces no se hace casi ni curva. Y en estos casos que digo, delta menores a 4, el radio tiene que ser grande. Si queremos tener
un, una curva de transición, 90 personas, ya es hora. Entonces, a ver, un poquito si quieren se pueden anotar, porque no hay en los libros. En las normas tal vez están las normas. Digamos, normas para la elección del tipo de curva. 1, si el delta es menor a 4 grados, hemos dicho una podría ser que no se hace curvas casi, o sea, es como si fuera una recta, o sea, de flexión pequeñita, o sea, es como una recta. Pero si quisiera utilizar una curva, entonces tiene que ser grande, o sea, tiene que ser grande, no puede ser chiquito, tiene que ser un radio de 1500 a 2000 metros, a velocidades de 100 o 110 kilómetros por hora. Eso es una primera condición o norma que se adopta en general. O sea, tienen anotado en su libro, no hay, pero en normas sí pueden encontrar. O sea, cuando el ángulo de deflexión es muy pequeño, fíjense, grados es casi recto, pues esa, esa poligonal eh, abierta, es 4 graditos, eso es casi recto. Entonces, muchas veces lo que he hecho yo es tomar una recta como y listo, no afecta en eso. O si quisiera colocarle una curva, tendría que ser con radio de 1500 a 1000 metros por lo menos en esa. Aquí es la última que vamos a admitir porque ya son las 7. Ya va a ser las 7. Bueno, listo, 40, 90, no, 92. A ver, Guido, me está levantando la mano, yo ni me he dado cuenta. Buenas noches, ingeniero. Dime, dime Guido. Justamente acá, acabo de ver el libro y en la página 201 más o menos indica... ¿En la página, cuál página? 201 del libro, ingeniero. Ya, a ver, espérame un ratito. Así vamos repasando, ¿no? Está muy bien, 201. Buscar la 201. ¿Ya? ¿Listo? Una 201. Hay una tabla donde nos indica los ángulos de deflexión y nos da unos Ya. parámetros de radios Ahí, mínimos, ¿no? claro, o sea, no, está muy bien. Eso es lo que hemos estado comentando, más o menos la idea, ¿no? O sea, cuando vas disminuyendo, por ejemplo, el ángulo de deflexión principal, 2 graditos ahí dice, el radio mínimo dice que debería ser 9000 metros. Y yo lo que les he dicho es como si fuera una recta, ya no se toma una curva, ¿no? Pero digamos, si quisiera tener una curva sería el radio de 9000 metros y eso casi es recta, pues eso es recta. Voy a anotarte, Guido, espérame un ratito. Salles. Un punto. Tu primer puntito. Está muy bien, ahí está. En otras palabras, yo lo que he dicho, que en general, así en una norma, tenemos de deflexiones muy, pero así para ir aprendiendo, digamos, sin ver tablas ni nada, tenemos unos ángulos de deflexión muy bajos, muy pequeños, o sea, menos de 4 grados, podríamos tomar hasta 6, como dice aquí en la tabla, menores, o sea, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces, en esos casos se adoptan curvas de radio de 1500 a 2000 metros en general para velocidades de 1 kilómetros por hora o a 110 kilómetros por hora, ¿no? O sea, cuando tenemos velocidades altas, entonces ese sería el radio aproximadamente. ¿Ya? Eso es así. Tenemos también, a ver, si tenemos ahora el ángulo de deflexión entre mayor a y menor a 20 grados, entonces se adoptan o se adoptarán, digamos, pueden anotarse si quieren, ese es otro criterio, otra norma. Cuando tenemos mayor a 4, el delta, mayor a 4 y menor a 20, dice adoptar curvas espiral, o sea, se adoptan curvas espiral, limitándose
el peralte al 5%. Esa es una de las condiciones que tenemos que limitar. No podemos poner peraltes muy pronunciados en curvas espirales de transición. O sea, en una curva circular, yo les he dicho normalmente, ¿cuánto se maneja? A ver, pregunta. ¿Cuánto se maneja en Bolivia en general el peralte en las carreteras? El peralte en carreteras. ¿Cuál es el peralte máximo, digamos, si quieres, en carreteras? En nuestro país. Normalmente, otra palabra también que es necesario, porque puedo cambiar, puedo ir modificando el peralte. En las curvas es el peralte, ¿no? A ver, 8%. 8%. ¿Quién ha dicho 8%? Ahí. Ya, espera, Elías Choquevilque. Voy a anotar un puntito, espérame. Uno quiso decir 12, pero no. Elías Choquevilque. Elías Choquevilque. Ah, ya tienes vos también, 5. Muy bien. Ya te has 5 puntos para valerlo. Ya tienes 5 puntos. Muy bien, Elías. El que dijo 12, efectivamente, el peralte máximo, ya me mandó por chat, 12%, ese es el peralte máximo en determinadas circunstancias. Pero yo lo que preguntaba era cuál es el peralte normalmente que se utiliza en las carreteras del país. Entonces, en Bolivia, en general, utilizamos 8% como peralte máximo. ¿El peralte nombre? Estoy preguntando. Sobre elevación, Ingen. Muy bien, Lucía. Anotar, fíjate, son seritas de preguntas y tienes un punto. Un puntito franco. Espérame. Tengo 2, 3. El peralte que nosotros normalmente usamos con esa palabra es en las curvas la inclinación transversal. Entonces, en México no dicen peralte. Y por eso es que en su libro está mirado y dice sobre elevación, ¿no? Bueno, estaba comentando esas normitas para el tipo de curva. Tercera, para deltas, o sea, ángulos de deflexión mayor a 20, ángulos de deflexión mayores a 20, se adoptarán curvas circulares con transición, curva circular con transición de espiral, debiéndose elegir en lo posible radios correspondientes a peraltes igual o superior al 5%. Entonces, ven, aquí tenemos unas ciertas normas que, revisando bien las normas del ABC o las normas de carreteras de Bolivia, decimos, podemos ver ciertas condiciones que dan. Si tenemos un ángulo de deflexión de mayor a 4 y menor a 20, hemos dicho que se adoptan curvas espirales, ¿no? Que se limita un poco el peralte al 5%. Eso es lo que hemos dicho. En cambio, si el delta es mayor a 20 grados, se adoptarán curvas circulares con transición de espirales, o sea, espirales de transición, si quiere, debiendo elegirse en lo posible radios correspondientes a peraltes igual o superior al 5%. O sea, en esos casos, cuando tenemos delta, ángulos de deflexión mayores a 20, sí podemos subir el peralte. Ahora, ¿qué como recomendación? Es no usar peraltes superiores al 5, salvo en diseños especiales. O sea, normalmente se puede subir, dice, superior al 5, pero una recomendación es tratar de no subir mucho el peralte. Cuando tú subes el peralte, digamos, con espirales de transición, un poco el conductor empieza a correr más rápido, va más rápido, es más peligroso. Es por eso que las normas dicen ahí que
hay que, en lo posible, hay que tratar de que no subas del 5%. En casos de, estamos a curvas espirales de transición, que es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? En cambio, cuando yo pregunté hace rato, en curvas, ¿cuál es el peralte máximo? No he dicho en curvas espirales de transición, yo he dicho en curvas. Entonces se sorprende que son curvas circulares simples o puede ser las compuestas. ¿Cuál es el peralte máximo? He dicho. Entonces, que se utilizan bastante en Bolivia. En Bolivia utilizamos el 8%, el 8%. Pero podemos usar el 9, puedo usar el 10, puedo usar el 11, incluso el 2. Es el peralte máximo. De ahí ya no colocamos más. ¿Y por qué no colocamos más? A ver, una pregunta, ¿por qué no colocamos 15%, por ejemplo, de alte? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no colocamos 15%? Que recién vamos a ver peraltes, ¿no? La próxima semana vamos a ver peraltes. Así que sería, a ver. Ingeniero, creo que aceleraría mucho los autos. Muy bien, o sea, más que acelerar, bueno, indirectamente acelerar, pero incrementa la velocidad, o sea, si tienes mayor velocidad de eso, tienes opción de querer, bueno, indirectamente lo que tú dices está correcto, acelerar. O sea, se acelera con eso y eso hace que sea peligroso. A ver, ¿no? Espérame un segundito, voy a anotar. Mamá, ya ve el ingeniero. ¿Qué dices? Mamá, Yo no era el Ponce, está a tu lado. Ya, Abel Mamani, gracias por aclararme, porque si no yo hubiera puesto a otro. Abel Mamani, ya, uy, también tienes el 5. Ya has llegado a los 5. Muy bien, eso es lo que pasa. Por eso es que antes, cuando se diseñaban las carreteras, se trataba de peraltes bajos, ¿no? O sea, no altos, peraltes de 7, 6, no poner peraltes 12, porque eso hacía que el conductor tenga mayor aceleración y más peligros. Entonces, ese fue el motivo de ir disminuyendo. A ver, dime, Riosi. Oye, primera vez estoy leyendo tu nombre, Riosi. ¿Dónde has ese nombre? A ver, contame. Has levantado la mano, ¿no ve? Entonces, ahora, ¿qué quieres comentarme? Riosi Jaldín, Luján. Me he equivocado, Inge, va a disculpar. Ya. Ahora, bueno, ya no importa, ya que nos estamos copiando, dime, Riosi, ¿de dónde viene el nombre? ¿Qué te han dicho tus papás? Estoy de aquí de Cocha. Sí, pero ¿por qué el nombre es Riosi? Primera vez estoy escuchando. O estoy Nunca leyendo. no les he preguntado. Tienes que preguntar, pues tienes que preguntar. O sea, ¿de dónde, de qué artista me han pasado? ¿O qué será, no? O sea, pero He bueno. tratado de buscar, pero tampoco encontré nombres similares. Así, pues por eso me ha llamado la atención. Bueno, pero le vas a preguntar a tus papás. A ver, así el ingeniero pregunta, ¿de dónde viene ese nombre? Bueno, gracias, Dios. Está bien. De nada, Inge. Bueno, entonces, han visto, ¿no? He estado comentando ahorita estas normas un poquito generales para que tengan algo de idea, porque también eso hay, ¿ya? ¿Está? Bueno, veremos ahora. A ver, aquí hay, allá. Vamos a ir bien ahora. Ingeniero, Dime, José. una consulta. Dijo Dime. que cuando la deflexión es menor a 4 grados, Sí. se puede considerar como una recta, ¿no? Sí. Sí, yo, por Porque ejemplo, seguí. el auxiliar, bueno, nos dijo si es menor a 6 grados, se puede considerar una recta. ¿Cuál Sí, sería el no es un límite. Fíjate, así como alguien, Guido parece que fue, no sé, dijo, tenemos eso en la página 201 y efectivamente ahí dice 6, hasta 6 grados. Entonces estaba bien lo que te ha dicho el auxiliar. Lo que ocurre es que las normas van cambiando, o sea, no es rígido. Además, cada tiene su norma de diseños geométricos, no es la misma.
O sea, Chile, por ejemplo, tiene unas normas, Perú tiene otras normas, Argentina tiene otras normas. Entonces, no es que es una ley que tenemos que decir deltas menores a 4, ¿no? O sea, puede un poco generalizar, decir hasta 6 se puede llegar. Tampoco no puedo hacer la diferencia de decir delta 10 ya es mucho, ¿no? Entonces, el ángulo de deflexión principal, cuando es pequeñito, esa es la idea más que todo. Cuando es muy pequeño quiere decir un gradito, por ejemplo, un gradito, es nada, un grado, nada. Entonces, 2 grados igual, es nada, 3 igual, 4 igual, 5, ya es un poquito, pero 6 hasta el límite más o menos, dice, se puede considerar como una recta. Y a mí me tocó, por ejemplo, en la Capitán Ustaris, había una que tenía una deflexión de 2 grados o 3 grados. Entonces eso es como una recta, se toma como una recta. O si quieres tomar como una curva, ¿qué dice? Hay que tener un radio grande, 2.000, 3.000, incluso aquí dice, si tienes 2 grados, 9.000 metros. ¿Ve? En esa tablita es de las normas de Colombia, del INVIAS, Instituto Nacional, ¿ya? Entonces, cada país tiene sus normas. Por ejemplo, si ustedes quieren revisar eso, hace unos 2 años atrás, hubo personas, parece, 2 compañeros de ustedes, que han hecho su proyecto de grado investigando las diferentes normas de diseño de carreteras. O sea, pueden encontrar ustedes en la biblioteca eso. No sé después de qué tiempo colocan en la biblioteca, no sé ese detalle, pero yo les aseguro que van a encontrar porque estuve de tribunal. Entonces, ahí hicieron así queriendo vincular y sacar qué datos, cómo eran sus nomenclaturas y comparando entre Perú, de acuerdo, Chile, Argentina y Bolivia. Eso es lo que me acuerdo. No sé si estaba Colombia, pero de esos 4 países se dedicaron a investigar sus normas y veían cuáles eran las diferencias. Eso hicieron 2 personas. Y yo pienso que pueden encontrar en la biblioteca. ¿Ah? Cualquier rato pueden encontrar en la biblioteca. No sé después de qué tiempo lo ponen en la biblioteca. ¿Ustedes saben? No. Después de 1 año será, pues yo creo, no sé, no tengo idea, no creo que sea ese rato, porque se demora, parece, en la universidad. Hoy día estuve de tribunal, por ejemplo, ¿no? A las 2 de la tarde, de uno de sus compañeros que se había dedicado 2 años a investigar sobre asfaltos. Entonces ahí estuve, ¿ya? Bueno, entonces el que estaba consultando, a ver, ¿no ve? A ver, entonces está bien lo que me has dicho, o sea, el auxiliar les había dicho que hasta 6, sí. Lo que pasa es que varía cada norma, y por eso que si yo estoy sacando 4, debe estar del ABC, debe estar eso, otra vez he sacado de Colombia, no estoy muy seguro de eso, pero en general todas son casi similares. La idea no es saber exacto el número, más que todo es la idea de qué ángulos pequeñitos, así es lo que uno aprende. Un ángulo de deflexión muy pequeño nos ocasiona grandes, o si no al mismo tiempo tomar como si fuera una recta. Eso es de lógica, ¿no ves? Uno si empiezas a evaluar esas. A ver, aquí me está Catherine y Roxana después parece. Ya, dime, Catherine. Catherine, Roxana. Dime. Y tengo una consulta, justo que acaba de tocar las normas de diferentes países. Hace días tuve una clase de materia que en el caso de hormigones no pueden mezclarse las normas para hacer diseños estructurales. No se Correcto. podemos combinar. Y en el caso, pero ya que de carreteras, sería el mismo caso, ¿verdad? No se pueden mezclar o al ser todas similares, porque yo creo que todas están basadas en la ASHTO. Ya, Entonces, no, está muy bien lo que nos comentas, Catherine. Normalmente tienes una norma y no puedes usar mezclando. Además, no sé si alguna vez les he contado, yo cuando estudiaba en La Paz,
me enseñaron 4 normas en la parte de estructuras, 4 normas. Y la verdad es que cuando ya de vida profesional me di cuenta que 4 normas es una barbaridad. Te mezcla las normas, no sabes cuál es la norma exactamente. Entonces, es bueno enseñar con una norma más que todo. Y bueno, tenemos referencia a otra norma. Por ejemplo, la que ustedes tienen que estar, o seguramente ustedes llevan en la universidad, es la ACI, ¿o no? ¿Quién les enseña en la universidad? En este caso, ingeniero, estamos usando la ACI, pero también estamos usando la norma boliviana de ¿Ya? fuente, pero esa norma boliviana está basada en la ACI. Entonces, por eso nos dicen que en ese caso sí es permitido, porque la norma NB, la norma boliviana, que salió en 2017, está basada en la norma de la ACI. Entonces, Ya. por eso está permitido. Pero cuando es, digamos, otra norma que no tiene nada que ver, digamos, Sí, no dentro, puedes ahí no se mezclar. basa. Fíjate, en eso tienes toda la razón, no puedes mezclar 2 normas, ¿no? O sea, tiene que ser una. Incluso yo te puedo decir, la norma boliviana es la española, no es de ACI, en serio. O sea, yo por lo menos te digo que la norma boliviana es de la norma de España, española es esa. No es ACI. Ahora tal vez la han corregido, tal vez están complementando, no me consta, entonces no puedo decirte exactamente, pero comparto contigo, está bien. En cambio, en la parte de diseño geométrico, tienes una opción de un poquito combinar, dependiendo, pero el paquete que estás utilizando. Por ejemplo, hay paquetes que ahora queriendo implementar en Bolivia, que es de España, no sé qué se llama, no me acuerdo. Están queriendo inculcar que uno aprenda AutoCivil 3D, que a mí me gusta. Ahora los españoles habían hecho un programa que tiene sus normas. Directamente cuando estás haciendo el diseño, te aparece y te dice, la norma dice tal cosa, entonces tienes que poner tal cosa, y así te va explicando, por si acaso. Esa es la última que hay, pero que a mí no me gusta mucho los españoles en general. O sea, no me gusta porque no soy muy afecto, Por ejemplo, yo me fijo con estas normas de carreteras, por ejemplo, no me convencen mucho, yo prefiero siempre la americana. Yo soy más afecto a la americana. ¿Listo? Pero está bien, Catherine, es así, no puedes mezclar. Por eso te estoy comentando, cuando tú utilizas un programa especial de los españoles, por ejemplo, hay ahora ya ha salido uno que cuesta $5,000. No, o sea, está entrando a Bolivia, pero hay que pagar, ¿no? Y ahí te están dando con las normas. Dentro están las normas. Tú estás haciendo hacer un peralte, una inclinación, y ahí te aparece, la norma recomienda usar 6%. Entonces te está ayudando a hacer el diseño aplicando con la norma. O si no, te rechaza y te dice, la norma no está cumpliendo con esto y tal. Así es este último paquete, diseño geométrico de carreteras. Pero que yo prefiero utilizar la AutoCivil 3D porque la americana me gusta más. Tiene esas deficiencias. Ahí no te dice, la norma dice tal cosa. En cambio, en la otra sí, yo he visto, te está indicando, te está dando las pautas, decir, esto puede usar, así. ¿Ya? Pero muy bien tu acotación. A ver, voy a anotarte. ¿Ves? Me estoy olvidando con la charla. Cruz. Espérame un ratito. Cruz. Catherine Sano. Muy bien, un punto. Todo esto les voy a poner, o sea, ustedes van a sacar una nota. A esa nota voy a aumentar esta participación. Y yo quiero que todos participen, todos gánense un punto, gánense así hasta 5 puntos tienen. Y yo les estoy dando opciones se equivocan igual, a veces les anoto, ¿no ven? No es que tienen que hacer preguntas exactas, perfectas y listo, ¿no? El hecho de que
hablen y participen, me agrada. ¿Ya? ¿Listo? No hay más, ¿no? ¿Preguntas? 93 personas están. Entonces nos vamos a comentar sobre las curvas de transición. Esta figura es muy importante para entender las espirales de transición. Es muy importante. Aquí están todos los elementos que uno tiene que saber, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, a veces uno pregunta, yo les voy a preguntar ahorita, viendo esto, ¿en qué consiste una curva espiral de transición? Una espiral de transición, ¿en qué consiste? A ver, viendo esta gráfica, si a alguien se le ocurre decirme, en esto consiste, a ver, quisiera escuchar. Esto, por ejemplo, tiene su asidero. La pregunta que les estoy haciendo es una pregunta muy práctica que te da pautas para que uno sepa qué es una espiral de transición. A ver, ¿quién me dice? Incluso 2 puntos voy a hacer valer por la respuesta. A ver si me dan una respuesta, 2 puntos. Por participación. No lo estoy saliendo de la diapositiva para que ustedes vean y me digan, en esto consiste una espiral de transición. Inge, ¿No? A ver, ¿quién está hablando? no sé si se me escucha. Sí, te escucho ahorita. ¿Podría ser para evitar cambios bruscos en la parte de aceleración de los vehículos? Está bien, pero no es, o sea, ¿en qué consiste? He preguntado. Pero lo que tú me dices es válido, es cierto, es para hacerlo más cómodo, más seguro. ¿Qué apellidas? Huanca. Yo lo decía más que todo por la gráfica, pues una Ya. cosa que obviamente no. No, es cierto, por eso te digo. Huanca, John, Omar. Sí. Ah, ya tienes los 5 también. Muy bien. Esto está bien, pero yo más que todo quiero otra aseveración en el sentido de en qué consiste la espiral de transición. ¿En qué consiste? O sea, dime. En desplazar una curva circular. Muy bien. ¿Quién me ha dicho? Luis Vargas. Vargas, ¿qué? Vargas Blanco Luis. Espera, Blanco Luis, ya, el tercer punto. Muy bien. O sea, en eso consiste. Una espiral de transición consiste en que esta curva que tienes, una curva circular, esta es la primitiva, o la original, digamos. ¿Qué voy a hacer con esta curva primitiva o curva circular primitiva? Dice. Lo que se hace es, esta curva circular primitiva la voy a desplazar, la desplazo. ¿Cuánto voy a desplazar? Ya vamos a ir viendo, calculando. Aquí está P, este es el desplazamiento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué desplazamiento? A ver, si revisan, aquí está el PC desplazado. Este es de la curva circular desplazada. O sea, aquí dice prolongación de la curva circular desplazada. O sea, esta partecita es de la desplazada. Y aquí a este otro lado igual. Por lo tanto, no utilizas toda esta curva circular, solamente usas una parte. Entonces, la clave de lo que les preguntaba, les decía, ¿en qué consiste una espiral de transición? En desplazar una curva primitiva, una curva circular primitiva, para que podamos colocar unas curvas espirales que generalmente son simétricas. Simétricas quiere decir que tienen la misma longitud a este lado en la entrada, porque siempre estamos manejando la tangente de entrada, y a este otro lado la tangente de salida. Por lo tanto, las espirales tienen la misma longitud, es lo que normalmente se usa. O sea, desde C, que vamos a decir que significa hasta ET, esa longitud tiene que ser igual que T hasta S. Normalmente eso hacemos, eso.
O sea, las espirales son simétricas. Pero cuando uno estudia ya para doctorado, maestría, en carreteras, vas profundizando más. Y ahí te enseñan a que si haces una espiral con una longitud, la otra puede ser con otra longitud y cómo se calcula, cómo se hace. ¿Ya? Así es más o menos lo que cuando vas profundizando más. En Bolivia, por ejemplo, así analizando, hay muy pocos libros que te hacen esta demostración de diferente longitud de la espiral de transición. O sea, normalmente usamos simétricas. Bueno, vuelvo a repetir, son normalmente simétricas. ¿Ya? Entonces, ya hemos aprendido. Es que la curva circular la desplazamos y utilizamos esa curva circular, pero no todo, utilizamos una parte. Entonces, para ir aprendiendo las partes que componen una espiral de transición, es, empezando por acá, a ver, tenemos la T. ¿Qué es T? Tangente espiral. ¿Ya? Esta es la abscisa que se denomina tangente espiral. En otros libros aparece TS, que de inglés es espiral, ¿no? Tangente espiral. Pero usemos la que está en nuestro libro, normalmente. Entonces, cuando empezamos aquí, tenemos la tangente, esta es la tangente, ¿no? Está yendo esto. Esto es una curva horizontal, es una curva vertical, o sea, no es que aquí está subiendo el carro y está bajando, no, esto es en planta, pero lo ponemos aquí en la diapositiva, en la pantalla, para poder explicar, ¿no? O sea, pero esto, imagínense, es como si estuviera yo volando en avión y estoy viendo desde arriba esto, ¿no? Entonces, esta es la tangente de entrada, la tangente de entrada. Entonces, siempre les he dicho, de izquierda a derecha es el abscisado. O sea, el abscisado menor es aquí y el abscisado mayor es a este otro lado. Entonces, de la tangente que está de entrada, llegas a este punto y esta es la tangente espiral. Aquí empieza la espiral. O sea, digamos, como simbología, ¿no? Tangente, esta es la tangente y este al otro lado es la espiral. Entonces, la espiral avanzas con la espiral y llegas a otro punto. Este otro punto es espiral, que es este lado, espiral, y a este lado, ¿qué cosa tenemos? Circular, curva circular. Esta es la curva circular, este tramito, este pedacito, ¿no ve? Si yo prolongo aquí está el segmentado y viene hasta este punto, y este es el PC de la curva circular desplazada, pero no usamos el PC, ¿no ve? Este PC que está aquí, no usamos con el mouse, ese de la manito, ese sería la continuación de la curva circular desplazada, pero no, el camino no viene por aquí, sino está viniendo por la línea más gruesa, por ahí es el camino, ¿no ve? El eje, ahora lo que estamos viendo es el eje, nada más. Bueno, entonces los símbolos estamos queriendo aprender. Este es curva circular. Entonces, este lado es espiral y a este lado la curva circular. Vamos a este punto. Este punto viene a ser curva circular CE y esto es espiral CE. Entonces, cuando nosotros empezamos a querer encontrar las abscisas de los diferentes puntos principales, vienen a ser estos. Y el último está aquí. ¿Qué cosa es? Espiral. Este tramo es espiral y de este punto a este lado es la tangente. La tangente. Entonces, ahí están las abscisas de una curva de espirales de transición. ¿Ya? En la curva de circular simple, por ejemplo, hemos aprendido, tenemos el PC y el PT. ¿No? Eso es así, nada más. En cambio, en este, que tiene más análisis, más elementos para poder armar la curva de espiral de transición, es eso, ¿no? O sea, tangente espiral. Entonces, aquí es la tangente y entras a la espiral. Ese es espiral, curva circular. Aquí tienes C, curva circular, el de la izquierda es curva circular y a la derecha es espiral. Por eso es curva circular, espiral. Y aquí termina, este es espiral, esta parte es la espiral, y aquí es
la tangente. Entonces, ET. No es lo mismo que decir TE, ¿no? O sea, tienes tangente, espiral, y este es espiral, tangente. Esta es la espiral y después la tangente, ¿ya? Eso es importante que vayamos aprendiendo sus partes que componen una curva de espiral de decisión, ¿no? Aquí tenemos el PI principal, digamos, con el delta principal, el delta de la deflexión principal, delta, ¿ya? Entonces, esta es la tangente y yo prolongo hasta ese punto y de este otro lado una recta y ahí tenemos el PI, ¿no? Entonces, ese es el delta, el ángulo de deflexión. ¿Qué otros puntos podemos ir armando? Aquí tenemos PI-C. Este es el punto de intersección de la curva circular. Este PI-C. Y aquí tenemos un delta de la curva circular. Esta es la prolongación de aquí con este otro. Aquí está nuestro ángulo delta de la curva circular. Este delta de la curva circular, aquí está reflejado, ¿no ve? Aquí tenemos el delta de la curva circular, esto es el mismo ángulo que tenemos aquí. También, si vamos viendo así poco a poco, aquí tenemos desde esta tangente espiral hasta ahí, esta distancia horizontal, porque todas estas son distancias horizontales, no es distancias inclinadas. Esta distancia, desde el TE hasta el PI, se llama tangente de la espiral. Aquí está T sub E, tangente de la espiral, ¿ya? Y así podemos ir armando. Por ejemplo, a ver, vamos a ir viendo, complementando y viendo la gráfica y los datos, ¿no? PC, PT, por ejemplo. Principio de curva y tangente en la prolongación de la curva circular desplazada. PC y PT. Eso es el término que usamos, ¿no? PC, aquí está el PC y el PT. Eso son la curva desplazada. Pero por aquí no pasa el camino, ¿no ve? Por estito pasa por aquí, por este sectorcito es la curva, estito, no es todo. Entonces, ahí está, este es punto. Si yo prolongo y sigo con la curva, que este es el punto de origen, entonces tener aquí el PC y aquí el PT, ¿no? De la curva circular. Estamos ahí tratando de ver y revisando esto. PT. TE, hemos dicho, es la tangente espiral. Tangente espiral. Punto donde termina la tangente de entrada y empieza la espiral de entrada. Que hemos estado viendo. S es la espiral curva circular. Punto donde termina la espiral de entrada y empieza la curva circular central. CE, circular espiral. CE quiere decir circular espiral. Punto donde termina la curva circular central y empieza la espiral de salida. Y ET. ET es espiral tangente. Punto donde termina la espiral de salida y empieza la tangente de salida, ¿no? O sea, no necesitas aprender de memoria todo esto, sino saber ET, espiral tangente. No se va a ubicar. Ahí están unos elementos de la espiral de transición. Estamos empezando. Ahora, aquí dice P, punto cualquiera sobre el arco de espiral. Entonces, si revisamos, aquí está un punto P. Este puntito sobre la espiral que abarca desde aquí hasta aquí, primera espiral de entrada. Aquí le ha puesto un punto P. Entonces, eso quiere decir que tenemos un punto sobre la curva de espiral, ¿no? Punto cualquiera sobre el arco de espiral. Listo, ahí está el P. O', por ejemplo, vamos a ir un poquito en orden para que nos ubiquemos así fácilmente. O' es el centro de la curva circular primitiva sin transiciones. Entonces, eso se refiere a este punto O', que es con
comillas, o sea, PT, comilla, por ejemplo, es punto de tangente de la curva circular primitiva. Y aquí está PC, prima. Ese es el punto de la curva circular primitiva. Entonces, son fáciles, pero hay que tratar de entender y aprender, porque no es nomás ahí mirar y listo, no. Es entonces hemos visto hasta aquí, P, O, prima. O, por ejemplo, es el nuevo centro de la curva circular, con las transiciones, o sea, ¿eso dónde está? Aquí, el O, considerando con la curva desplazada aquí, entonces tenemos el O cero, el otro O prima, aquí, el de la curva primitiva, en cambio este es de la curva desplazada, ¿ve? Entonces, O. Después tenemos delta, que sabemos, ángulo de deflexión entre las tangentes principales. Eso es, aquí tengo una tangente principal y esta es la otra tangente principal. Aquí está el ángulo de deflexión, el delta, ángulo de deflexión principal. Poligonales abiertas siempre hacemos de esa forma, ¿no? Aquí PI, este por ejemplo puede ser de la primera curva PI1. Aquí aparece la curva PI2 y así se va haciendo los datos de las diferentes curvas, ¿no? Para diferenciar, porque si quiero ir armando en una carretera de 10 kilómetros, no voy a poner PI. Voy a poner PI1, PI2, PI3 y voy colocando cada curva con una nomenclatura. Bueno, seguimos. Aquí tenemos teta sub B, ángulo de la espiral, dice. Entonces, ese ángulo de la espiral, este ángulo de la espiral está aquí. Está reflejado este tangente de la espiral. Aquí tengo este ángulo de la espiral. ¿Ya? Teta sub E. Luego, tengo delta sub C, ángulo central de la curva circular con transiciones. Las transiciones son estas espirales, ¿no? Las transiciones. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya estamos viendo delta sub C, ángulo central de la curva circular con transiciones. Entonces, eso está aquí, delta sub C, ¿no? Este ya está con las transiciones, aquí está entrando y aquí está la otra, las longitudes de la curva espiral. Entonces, por eso es que está denominando teta sub E este ángulo de la curva circular. Teta sub E está aquí también y aquí tenemos reflejado. Teta sub C, mejor dicho. Teta sub C. Este es PIC, que es PIC, punto de intersección de la curva circular. O sea, este es PIC, ¿no ve? O sea, poco a poco uno se va ubicando y aprendiendo las partes que componen esta espiral de transición. Tenemos ángulo de deflexión principal de punto P, dice. Ángulo entre la tangente a la espiral en el TE y la tangente en el punto P. Este es teta. Digamos, ¿dónde está esto? Aquí está el teta. Aquí está el teta. Para este punto está queriendo, este es el punto P. Entonces, de esta tangente que tengo y esta otra, tenemos aquí el punto P y este es el ángulo, el teta. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? Phi, deflexión correspondiente al punto P. Phi. Entonces, a ver. Phi. Aquí tenemos el phi, Este es el punto P, entonces esta es la tangente y aquí este angulito que se nos forma, este es el phi. Hasta el punto P está yendo.
este ángulo, este de aquí. Ese es el phi. Entonces, aquí dice deflexión, o sea, es determinando los puntos correspondiente al punto P. Ángulo entre la tangente, es la tangente de la primera, a la espiral en el T, C', sí, a ver, vamos a ver si está aquí, C', esto es la cuerda, desde el T hasta el P, C', que no se nota mucho, pero ahí está indicándonos, ¿no? Después tenemos radio de curvatura de la espiral en el punto P, radio de curvatura de la espiral en el punto P. Vamos a ir viendo así, radio. Dice, en el punto P, aquí está el punto P, desde este punto P hasta tener hemos tomado el radio, ¿no? Radio, el R, radio, aquí. Después, aquí está, ese radio que estamos hablando, desde este punto P, yo puedo encontrar, esto es el radio, eso es lo que nos dice, aquí tengo radio de curvatura de la espiral en el punto P. Luego tenemos radio de la curva circular central, eso sí hemos mencionado, el radio de la curva circular central, este es RC, que puedo manejar aquí, puedo tener el RC aquí, o puedo tener aquí, RC. Tenemos en varios lugares el mismo valor, ¿no? Entonces, el que si queremos utilizar RC, y a este otro lado, igual tenemos RC, de aquí. ¿No? O sea, ¿qué es eso? Radio de la curva circular. Eso, aquí dice radio de la curva circular central. Tal ponen porque la curva circular central es la que hemos desplazado y por eso es que tenemos una partecita de curva circular. T sub B, aquí está la nomenclatura de T sub B, que es tangente de la curva espiral, circular, espiral, que en otras palabras sería distancia desde el PI al TE y del PI al ET. Entonces, esto nos está diciendo que tangente de la espiral es desde el TE hasta el PI, esta distancia horizontal que les dije, es tangente de la espiral. Y esa tangente de la espiral está aquí también, de ET hasta el PI, esta distancia horizontal es lo mismo, porque generalmente hemos dicho que estas curvas espirales son simétricas, o sea, si tienes 50 metros este otro va a tener 50 metros. Normalmente así hacemos en las carreteras, ¿no? Ahora, casos especiales no los tenemos nosotros. Tenemos que primero aprender a calcular una curva de transición simétrica, ¿ya? Ahora, una cosa que podemos aprender rápidamente. Estas curvas espirales, estas curvas, normalmente cuando diseñamos ponemos una distancia redonda, no hacemos esta curva, digamos, de la espiral sea 50,532 metros. No, está mal eso. O sea, por facilidad en el diseño de las carreteras, estas longitudes que sean enteras. O sea, 60, 80, 90, 100, 120, 200, 300. Esas son las longitudes. ¿Por qué hacemos con esas longitudes así en redondas? Para facilitarnos las deflexiones, o sea, para poder ubicar los puntos ya sea en el proyecto o en el terreno al replantear y encontrar fácilmente esto. En cambio, si tú tienes una longitud de la curva espiral con decimales, se te complica. O sea, es más calcular y calcular y calcular. Entonces, por eso ya ahorita estoy indicando que vale la pena tener estas longitudes de la curva espiral redondas. 40, por ejemplo, la mínima más o menos empieza con 30, 40, 60, 80, 100, 120, etc. ¿Ya? Eso, cuando estén haciendo, tienen que darse cuenta que tienen que ser por facilidad en el cálculo, por facilidad
en el replanteo, etcétera, que sean longitudes enteras. ¿Ya? Bueno, seguimos. Aquí tenemos la CL sub E. Esta es la cuerda larga de la espiral, CL sub E. Entonces, la cuerda larga de la espiral está representada aquí, desde TE hasta S. Esta es la cuerda larga de la espiral, CL sub E. ¿Sí? Esa es la cuerda larga. Entonces, tenemos una fórmula donde quiero saber cuál es la cuerda larga, entonces, de la espiral. Y te entras a la fórmula, te dan o sea, una ecuación y reemplazas y ya está. Calculas la cuerda de la longitud de la espiral. O sea, la cuerda larga, digamos, ¿no? Cuerda larga de la espiral. Después tenemos aquí, dice L sub E. L sub E. La longitud total de la espiral. Distancia desde el TE al SE. Entonces, nosotros tenemos que saber que desde el TE al SE, todo esto se denomina L sub E, o sea, longitud de la espiral. Y de aquí, del CE al ET, es igual la longitud de la espiral. L sub E, eso es lo que estamos usando, ¿no ven? Aquí está, L sub E, longitud total de la espiral. ¿Desde dónde? Desde la distancia, desde el TE al S. O sea, tangente de entrada a la espiral curva circular. ¿No? Eso. Tenemos L, la longitud de la espiral desde el TE hasta el punto P. O sea, dentro de lo que está analizando en nuestro libro, L, es decir, o sea, esta distancia desde el T hasta este punto P es L, ¿no? Aquí no está la L, pero eso nos indica que es la longitud de la espiral desde el T hasta el punto P. Para diferenciar que si hago desde el T hasta el S, esta es la longitud total de la espiral, ¿no? Porque hasta aquí termina la espiral. Aquí empieza y aquí termina. Entonces, la longitud total, ¿y qué nomenclatura es? L sub E. En cambio, si yo quiero calcular L, según nos dice en el libro, es del TE hasta el P, hasta el punto P cualquiera, un punto P cualquiera de la espiral. ¿No? Entonces, aquí, la longitud de la espiral desde el TE hasta el punto P, L nomás. En cambio, la longitud total de la espiral se denomina L sub E. ¿No? Entonces, esas nomenclaturas tenemos que ir aprendiendo. Aquí tenemos una P minúscula, P mayúscula por si acaso. Esta P minúscula es un parámetro que es una distancia muy importante en las espirales de transición y se llama desplazamiento. Pero también tienen otros nombres. En vez de desplazamiento, en nuestro país usamos bastante disloque, el término disloque. En México, retranqueo. No usamos mucho nosotros en Bolivia este retranqueo. Usamos disloque o desplazamiento, el P minúsculo. Veamos qué es. Es la distancia, es una distancia entre la tangente a la prolongación de la curva circular desplazada al PC y la tangente a la curva espiralizada. Entonces, aquí veamos qué es P. Aquí tenemos, dice, aquí tenemos a la curva circular desplazada, PC. Entonces, desde esta tangente de entrada hasta este PC, si revisamos, aquí está P. Este es el P minúscula, este es el P mayúscula. Entonces, este es el desplazamiento o disloque. ¿Ya? De lo que era la curva original, digamos, hemos desplazado hasta este PC. Entonces, el PC, paralela a la tangente de entrada, esta es la distancia del desplazamiento o disloque, o retranqueo, que no se emplea mucho esa palabra, pero
aquí tenemos el P. ¿De acuerdo? Entonces, vamos revisando. Aquí está. P, desplazamiento. Distancia entre la tangente, y la tangente a la prolongación de la curva circular desplazada al PC y la tangente a la curva espiralizada. Eso es el desplazamiento. K. K es una distancia a lo largo de la tangente del T hasta el PC desplazado. Entonces, buscamos, decimos, aquí está K. K. Desde T hasta el PC. Esta distancia en este otro sentido es K. Aquí está K. Fíjense, desde el TE hasta el PC, que es este de la curva desplazada. Esa distancia es K. Fíjense, está K, que es igual a X sub 0, ¿no? Pero primero usamos K, ¿no? Entonces, ¿qué es K? Es la distancia desde el TE hasta el PC desplazado, de la curva desplazada aquí, hasta ese punto. Entonces, eso se llama K. Vamos, K, distancia a lo largo de la tangente desde el TE hasta el PC desplazado. Después tenemos la externa, por ejemplo. Estos es muy pequeñitos, pequeñas distancias. Estos no son tan indicativos, pero bueno, podemos ver, pero no siempre está anotado. En cambio, este sí tiene más importancia. La externa de la curva espiral, circular, espiral. Eso es la externa de la espiral, digamos. Aquí tenemos desde el PI, distancia horizontal, hasta hasta este punto de aquí, de la curva, hasta aquí, no hasta el PIC, sino hasta la curva. Este es como si fuera la horizontal. Esta es la externa de la espiral. Se denomina así, externa de la espiral, porque ya estamos usando con la espiral. Entonces, externa de la espiral. ¿Ya? E sub E. Las distancias que llamamos A y B son estas, A y B. Estos son los desplazamientos de las curvas circulares primitivas con la nueva curva. Entonces, aquí tenemos una distancia B y aquí en este de O al O, A. Eso es lo que, es decir, no tiene mucha importancia, pero aquí está anotado, ¿no? O sea, A, desplazamiento del centro, distancia desde 0' hasta 0. Y B, proyección de A sobre el X. Bueno, esta es la externa de la curva que acabamos de mostrar. Después tenemos las coordenadas cartesianas del punto P. Entonces, si yo agarro el punto P, voy a tener unas coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas. Tengo el punto P, ¿no ve? Entonces, las coordenadas para este punto P tengo aquí X y en este otro sentido Y. Y en este otro sentido es Y y en este otro, o sea, aquí es X y en este otro sentido Y. Este es el punto P. Entonces sus coordenadas son X y Y, aquí para encontrar este punto. Entonces eso es lo que nos está diciendo, serían las coordenadas cartesianas del punto P. Pero no solamente tenemos esas coordenadas, sino tenemos las coordenadas cartesianas del EC. ¿Qué es ese? Es la curva circular. Entonces buscamos es X sub C y Y sub C. Esas son las coordenadas cartesianas del EC. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Vamos al EC. Aquí está el EC. Entonces tenemos esta Y sub C y en este otro sentido X sub C, que es del TE. Entonces, aquí estamos determinando las coordenadas cartesianas del EC. Entonces, en este, desde el TE, la distancia horizontal, XC. Y en este, desde la tangente hasta este punto, este sería Y sub C. Entonces, coordenadas cartesianas del EC, ¿no? Eso es lo que estamos encontrando aquí. Después tenemos coordenadas cartesianas del PC desplazado. O sea, del PC desplazado, ¿cuáles son sus coordenadas? Dice que sus coordenadas van a ser K y P.
Entonces, las coordenadas, a ver, aquí dice del PC desplazado. Entonces, buscamos el PC desplazado. Aquí está el PC desplazado. Entonces, tenemos sus coordenadas cartesianas, que son K, aquí K, y en el otro sentido, ¿dónde está? P y K. O sea, este desplazamiento de este punto PC. Esas son las coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas PC desplazado. Tenemos otro más. X sub 0 y Y sub 0. Coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con transiciones. Entonces buscamos. Aquí, este es el centro de la curva circular desplazada. Entonces, aquí probamos, aquí está el X sub 0 y en este otro sentido, ¿dónde está el Y sub 0? Aquí está, Y sub 0, hasta este punto. O sea, coordenadas cartesianas Y sub 0 para este punto estoy queriendo encontrar. Y en este otro sentido es X sub 0, aquí, que es igual a K, que es igual a K. ¿Ya? ¿Está bien? Es un poquito de repaso y de ir aprendiendo poco a poco. Entonces, fíjense, con eso hemos encontrado todos los elementos que componen una curva espiral de transición. Eso es la clave. Para no cansarlos mucho, ustedes repasen un poquito esta nomenclatura y de ahí vamos a hacer la próxima clase un ejemplo aplicando que tienen ustedes en su libro para encontrar todos los elementos de una espiral de transición. ¿Ya? Entonces, no descansaré y salvo que quieran hacerme alguna pregunta. A ver, díganme. ¿Le han entendido? Más o menos. Yo creo que sí. Algunos, bueno, aquí son puros fotitos, los veo pensativos, ¿no? Ya, entonces quedamos ahí. Nos vemos para la próxima clase. ¿Ya? Vayan estudiando, por favor, vayan estudiando. Ya les he prolongado.